seres de la noche. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Nunca apagues la luz. Para empezar esta nueva temporada, quiero hablar sobre el aterrador caso de exorcismo de la hermana Sor Irina Cornici, una joven monja de Rumanía que tras vagos signos de posesión fue sometida a un espeluznante ritual de exorcismo para liberar su alma. En esta nueva temporada incorporamos una aterradora novedad. Aunque todos los casos son completamente reales, no lo son así ni la voz que escuchas ni la imagen que ves. Ambas han sido generadas mediante inteligencia artificial. Inquietante, ¿verdad? Antes de comenzar, permíteme que te dé unos pequeños consejos o pautas para que puedas disfrutar del programa en todo su esplendor. Te recomiendo que escuches el programa en un lugar tranquilo donde puedas estar lo más relajado posible. Por ejemplo, el salón o el cuarto de estar en tu butaca preferida, pero desde donde puedas controlar todas las puertas y ventanas. O quizás tu cama antes de dormir, pero recuerda que puedas igualmente vigilar desde tu posición puertas y ventanas y no te olvides nunca de mirar debajo de la cama. O tal vez prefieras escucharlo en la seguridad de tu coche cuando vuelves a casa por la noche, pero como siempre te digo, mantén un ojo en el retrovisor para evitar que cualquier visitante inesperado se cuele en el asiento de atrás sin haber sido invitado. Pero sobre todo, como siempre, por encima de todo, lo más importante es que recuerdes que en la oscuridad es muy probable que no estés solo ni seguro. Por tanto, nunca apagues la luz. En los oscuros pliegues de la historia de Rumanía, en la tranquila localidad de Tanacu, un episodio de horror y superstición se desató en el año 2005, dejando cicatrices imborrables en la memoria de aquellos que lo presenciaron. El exorcismo de Tanacu, como se le conoce, es una pesadilla que todavía envuelve a la pequeña iglesia ortodoxa y a sus habitantes. La protagonista de esta historia de terror fue Irina Cornici, una joven monja rumana de tan solo 23 años. Su vida había estado marcada por la adversidad desde su infancia, pues sus padres se separaron cuando era niña. La muerte de su madre en un accidente y el posterior suicidio de su padre la dejaron en una situación precaria. A la tierna edad de 8 años fue destinada a un orfanato, donde su vida transcurrió en medio de carencias y dificultades. A los 19 años, la responsabilidad de cuidar a su hermano menor recayó sobre sus hombros, llevándola a Alemania en busca de trabajo como empleada doméstica. Sin embargo, el destino la llevó de regreso a Rumanía, donde encontró empleo en la ciudad de Banat, trabajando para una familia. Fue en Banat donde Irina cruzó caminos con una amiga que en un giro insólito del destino había decidido convertirse en monja y se había unido al monasterio de Tanacu. A través de su amiga, Irina fue persuadida para que también abrazara la vida monástica y se convirtiera en una servidora de Dios. A los 23 años, Irina llegó al monasterio de Tanacu, ubicado en la región de Vaslui, una de las áreas más empobrecidas de Rumanía. Al principio, todo parecía sereno en el monasterio, pero su estabilidad mental comenzó a desmoronarse en las semanas posteriores a su llegada. La depresión se apoderó de ella y la llevó a un abismo emocional del que parecía no haber retorno. La autoridad eclesiástica tomó la decisión de trasladar a Irina Cornici al hospital psiquiátrico de Tanacu, donde se le diagnosticó esquizofrenia. George Silvestrovici,
Un psiquiatra que la trató en ese momento explicó que la joven creía que el diablo se comunicaba con ella y la había condenado como pecadora. Esto, según el especialista, era un síntoma claro de esquizofrenia, posiblemente su primer episodio. La monja fue sometida a tratamiento médico en el hospital y el 20 de abril de 2005 fue dada de alta. Sin embargo, las señales de sufrimiento mental aún persistían y 10 días después sufrió una recaída que la sumió aún más en su agonía espiritual. Y fue en ese momento cuando comenzaron los acontecimientos más aterradores del caso. Tuvieron lugar toda una serie de sucesos sobrenaturales que generaron un profundo terror a la joven monja. Extrañas sombras parecían moverse en las paredes de la habitación de Irina en el monasterio, mientras que objetos, inexplicablemente, se desplazaban y caían al suelo sin razón aparente. La monja aseguraba escuchar lamentos y susurros provenientes de detrás, las paredes y de debajo de su cama, a pesar de que no había nadie en ninguno de los dos sitios. Extrañas manchas comenzaron a aparecer sobre su piel, parecían querer tomar formas de objetos o incluso de letras, pero finalmente no se llegó a ninguna conclusión concreta. Su cuerpo comenzó a sufrir espasmos que se hacían más constantes al llegar la noche. Su cuerpo se zarandeaba de un lado a otro como si una fuerza invisible la manejara como una marioneta, llegando incluso a golpearla contra las paredes con una violencia inhumana. A pesar de su deterioro, el monasterio rechazó la opción de enviarla nuevamente al hospital psiquiátrico para evaluar la posibilidad de nuevos brotes y más violentos de esquizofrenia. En cambio, en vistas de los acontecimientos, optó por un acto mucho más extremo y siniestro, un exorcismo. El encargado de llevar a cabo este exorcismo fue el párroco del monasterio, Daniel Corogeanu, quien afirmó que la única forma de salvar completamente el alma de Irina era expulsar al demonio que la poseía. Según su versión, los demonios no podían ser derrotados con medicamentos y toda la comunidad del monasterio estaba convencida de que Irina estaba siendo atormentada por fuerzas demoníacas. Los signos, sus gestos y las palabras que gritaba, según el párroco, eran prueba suficiente de que estaba poseída. Sin embargo, el exorcismo que se llevó a cabo en aquel oscuro día no resultó como se esperaba. Irina Cornici fue sometida a maltratos y torturas inhumanas por parte del párroco y otras 4 monjas que lo acompañaban en el ritual. Amordazada con una toalla y atada con cadenas a una cruz de madera, la joven fue privada de alimentos durante la duración de todo el ritual de exorcismo, que se extendió por 6 días. Tuvo que ser un tormento inimaginable, que finalmente la llevó a la muerte. Las investigaciones posteriores, realizadas por la Fiscalía de Rumanía, arrojaron detalles espeluznantes sobre lo que sucedió dentro de la Iglesia Ortodoxa. Irina fue golpeada con los puños por el sacerdote en la iglesia y murió como resultado de un ataque severo de esquizofrenia, en teoría, ya que nunca se pudo confirmar que no existiera una posesión real y que fue agravado por los abusos físicos y psicológicos a los que fue sometida. Corogeanu negó haber crucificado a la joven y agregó que para inmovilizar sus manos añadieron una tabla transversal a las camillas en que la mantenían y que la amordazaron porque lanzaba insultos hacia la iglesia durante la misa celebrada para su salvación. Agregó que cuando Sor Irina se calmó, la desataron, le dieron té y pan y después se desmayó y sufrió un infarto.
Hemos llorado por ella, nadie quiso matarla, declaró. El párroco, Daniel Corogeanu, se enfrentó a un juicio que duró 6 meses y que conmocionó a Rumanía. Finalmente fue condenado a cadena perpetua y se le prohibió realizar actos religiosos por el resto de su vida. El caso del exorcismo de Tănacu dejó cicatrices profundas en la conciencia de Rumanía y en la percepción de la Iglesia ortodoxa. Una tragedia que nos recuerda que, a veces, el horror más oscuro puede surgir incluso en los lugares más sagrados. La historia de Irina Cornici, una joven atormentada por una enfermedad mental, la superstición o quién sabe si por el mismísimo diablo, sigue resonando como un eco de terror en la tranquila localidad de Tănacu. Imagino el terror que tuvo que pasar la joven monja en su habitación cuando sucedían todos aquellos aterradores sucesos, cuando en la oscuridad sentía esas presencias diabólicas. Quizás alguien debería haberla advertido de que, en la oscuridad, nunca apagues la luz.